Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. México y Estados Unidos han celebrado este lunes la segunda reunión anual del diálogo económico de alto nivel entre ambos países norteamericanos. Las delegaciones en Ciudad de México acordaron profundizar la cooperación en materia de migración, energía y comercio, entre otros. Uno de los primeros acuerdos ha sido fortalecer la cadena de suministro de semiconductores. Encuentro en el marco del DEAN, el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Este mecanismo impulsa prioridades económicas y comerciales de carácter estratégico para ambos países. Busca fomentar el desarrollo y el crecimiento económico, la creación de empleos, mejorar la competitividad y reducir las brechas de desigualdad entre ambos. Una apuesta importante. Las consultas son parte de un proceso ya establecido, nos da predecibilidad, nos permite tener un mecanismo para resolver diferencias, estas u otras que se lleguen a presentar. Estuvo bien preverlo así y no fue el día de hoy el objetivo de la reunión, porque sabemos que está en un proceso de diálogo y yo esperaría que se llegue a un acuerdo en algún punto de ese diálogo. Un asunto por resolver: la política energética nacionalista del gobierno de México, una postura que preocupa a Washington. Creo que es evidente, teniendo en cuenta las conversaciones que hemos mantenido hoy, así como las que hemos tenido a lo largo de los últimos meses, que Estados Unidos y México ven un camino conjunto para construir un futuro energético, un camino que fomente nuestros objetivos climáticos, que impulse el crecimiento sostenible y que cree nuevas oportunidades. También pactaron hacer frente al cambio climático acelerando la transición a energías limpias, particularmente mediante la adopción de vehículos de cero emisiones, acuerdos que para el vecino del sur representan oportunidades. Esto significa para México empleos, integración, futuro. Quizá pensamos México podría crecer al doble de lo que está creciendo hoy, con lo que el día de hoy se nos propuso o se planteó. Eso significa que podemos reducir la pobreza mucho más rápido, que la infraestructura del país puede crecer mucho más rápido. Ambos países acordaron además que trabajarán en un programa piloto para determinar la viabilidad de centros de producción de insumos de semiconductores. En China y Taiwán, el encapsulado y ensamblaje de semiconductores es una industria que factura anualmente unos $60.000 millones. En América del Norte, apenas $3.000 millones. Tenemos una enorme oportunidad para crecer y solo hablamos de la cadena de suministro de semiconductores. Eso ni siquiera incluye los empleos derivados de la producción de circuitos impresos, de impresoras y computadoras. Estamos realmente muy entusiasmados con las oportunidades de creación de empleos en México y en los Estados Unidos. Raimondo también prometió oportunidades para las empresas y trabajadores de México con la ley de chips que subsidia a esta industria en Estados Unidos con $52.000 millones y también con la ley de reducción de la inflación que ofrece incentivos para comprar autos eléctricos. Y para arrojar luz sobre este asunto contamos con la ayuda de Teresa Gutiérrez Aces. Ella es analista de Economía Política del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Teresa, gracias por atendernos. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no significó la reversión inmediata de las políticas proteccionistas de Donald Trump. ¿Cuánto ha cambiado realmente el abordaje de las relaciones comerciales bilaterales con la nueva administración demócrata? En este sentido, también recordemos una importante propuesta de Biden para la producción de semiconductores. ¿Nos puedes dar algún detalle? Gracias. Bueno, yo pienso que el abordaje ha cambiado radicalmente. Es decir, no existe la agresividad de Donald Trump. Biden ha puesto un gran empeño en mantener una relación fluida con el presidente de México, a pesar de que el presidente de México ha tomado una posición nacionalista a ultranza, que muchas veces molesta obviamente a los Estados Unidos, pero sin embargo hay que reconocer que los Estados Unidos en esta ocasión han jugado muy bien la relación con AMLO, por ejemplo, en relación
al problema que ha habido con las empresas del sector energía, las empresas estadounidenses, canadienses, españolas. Es muy interesante ver cómo el presidente ha invitado empresa por empresa a hablar con ellos en Palacio Nacional y en tratar de llegar a un acuerdo. Eso es interesante, ver cómo el presidente en realidad ha traído a su propio campo de juego tanto a los Estados Unidos como al sector privado. Y eso realmente es un cambio enorme en el caso de la relación con México. Hay que tomar en consideración que la reforma sobre energía solo tiene 9 años de haber sido aplicada. Se llevó a cabo durante el gobierno anterior mexicano, y en realidad lo que hizo AMLO con una enorme habilidad fue no revocar la ley, puesto que había sido aprobada constitucionalmente, sino que ha ido cambiando las reglas del juego. Y eso es obviamente lo que ha traído problemas con las empresas que funcionan, que están invirtiendo en este sector. Teresa, hablemos un poco de estos planes de profundizar la interdependencia entre las economías de México y Estados Unidos para cubrir concretamente huecos en la cadena de suministro. ¿Cómo funcionaría esto más o menos exactamente? No, yo creo que esa propuesta se hizo el día de hoy, la hizo concretamente Antony Blinken. Fue una sorpresa, es decir, para el gobierno mexicano, y yo considero que es una propuesta muy interesante porque de alguna manera, es decir, se está entrando a lo que yo llamaría un terreno de juego más parejo, más igual. ¿Por qué razón? Bueno, los Estados Unidos están proponiendo que México sea parte del proyecto de inversión de los Estados Unidos sobre la producción y comercialización de los semiconductores, de los chips, como ustedes muy bien explicaron en la introducción. Pero lo importante es que también México está ofreciendo algo, y es que, bueno, con los recientes descubrimientos de litio en el norte de México, es decir, la empresa que acaba de ser creada por el gobierno mexicano, la empresa que va a extraer, que va a explorar, que va a producir litio, eso de alguna manera va a ser una componente interesante. Es decir, por una parte, los Estados Unidos proponen meter inversión en la cadena de suministro justamente de semiconductores, pero México dice, bueno, no solamente es que va a entrar inversión, sino nosotros también tenemos, es decir, la producción de litio. Y eso creo que es interesante. Muchas gracias, Teresa Gutiérrez Aces, por estas apreciaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. Los expertos eran optimistas, pero la inflación en Estados Unidos apenas se redujo en agosto. La tasa interanual se ubicó en ese mes en el 8,3%, solo 0,2 de punto porcentual menos que la registrada en julio. Mientras que los precios del combustible se redujeron, los de alquileres y alimentos subieron. Esto ha provocado que la tasa mensual de precios al consumo se sitúe en el 0,1%. Las acciones en la bolsa cayeron al conocerse la noticia por el temor de los inversores a que los datos fuercen a la Reserva Federal a tomar medidas más agresivas. Cuando apenas quedan 2 meses para las elecciones de medio término, el presidente estadounidense Joe Biden afirmó que hace falta más tiempo para tener éxito en la lucha contra la inflación. Hablamos ahora mismo de este asunto con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Ana, fuerte decepción con estas cifras de inflación. ¿Qué es lo que está manteniendo el impulso de los precios? La verdad es que todo está subiendo, bienes, servicios, alimentos. Está subiendo tanto que incluso la caída de los combustibles no ha podido compensar el cómputo final de todo esto. Si tomamos como referencia la inflación subyacente, que es la que se tiene cuando una vez que se eliminan los elementos más volátiles, que son los de los alimentos y los de los combustibles, se ha pasado del 5,3 de julio, del 5,9 de julio al 6,3 en agosto.
agosto, perdón. Esto significa que la inflación está siendo mucho más distribuida que en los meses anteriores, en los que todo había sido por causa de los combustibles. Ahora mismo todo el mundo está pendiente de por qué está pasando esto, porque están subiendo los coches nuevos, están subiendo los alimentos, están subiendo los gastos sanitarios, está subiendo y mucho los gastos de los alquileres. Esto significa que se van a tener que dar una más vuelta de tuerca en los tipos de interés y las cosas se van a complicar todavía muchísimo más, sea por la demanda que estaba contenida durante la época de los confinamientos, sea porque estamos en los últimos coletazos de una cadena de proveedores que estaba bastante rota, o sea porque están subiendo los salarios en el sector de los servicios y con ello suben los precios. El caso es que la inflación está aquí para quedarse. Ana, podemos decir entonces que hasta ahora las subidas de tasas no han podido frenar el aumento de precios, lo que era de cierta manera previsible porque son factores exógenos los que la impulsan. Pero ¿qué es lo que va a hacer ahora la Reserva Federal? Va a seguir subiendo tasas, 75 puntos básicos el día 21, probablemente medio punto más en su reunión de noviembre. Y es cierto que hay muchas causas que son exógenas, pero también es verdad que todas las subidas de tasas tienen un componente de espera. Tenemos que esperar a que se filtren a través de la economía y eso todavía no ha dado tiempo. Además, hay algunas cosas que no se van a mover, pase lo que pase con las tasas de interés, porque son primera necesidad. Son los alimentos, son los alquileres y es la salud. Eso sigue creciendo. Ana Nieto, Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. El ministro argentino de Economía, Sergio Massa, y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, destacaron el éxito de la reunión que mantenieron en Washington. Georgieva reconoció lo que llamó fuertes pasos del gobierno argentino para estabilizar los mercados y revertir la volatilidad de los últimos meses. Un encuentro que tuvo lugar en el proceso de renegociación del acuerdo de deuda externa del país sudamericano de 44.000 millones de dólares. Hasta aquí la economía y más en Deutsche Welle. Nos vemos la próxima.